recuperar, al fin y al cabo, lo que debían ser aquellos objetos que habían estado en contacto con el propio Jesús de Nazaret, que recordemos, dentro de la jerarquía de lo que son las reliquias, son los que más valor tienen, aquellos que han estado y han tenido esa relación y ese contacto directo con ella. Y hay un momento en el que ella acude a Jerusalén, allí el obispo Macario tiene la dura tarea, estamos hablando del siglo III, siglo IV, es decir, entre el año 328, 329, cuando el obispo Macario la acompaña por Jerusalén y visitan los santos lugares, y que fíjate, han pasado ya 3 siglos, teóricamente, desde la muerte de Jesús de Nazaret, y hay que decir que ya los romanos habían arrasado varias veces con la ciudad santa, con lo cual esos santos lugares ya había que cuestionarlos cuando menos. Pero ella, por ejemplo, acude a un determinado lugar donde había una gran tradición en la que se decía que era donde enterraban a aquellos que morían precisamente fruto de lo que era la crucifixión, y donde también había cisternas con cruces. Y en una de ellas, pues ella encuentra, con las indicaciones del obispo, una que todavía tenía clavos. Ella siente una llamada divina y dice que esos clavos son los clavos de Cristo. Y directamente lo que hace es que la cruz la manda, en este caso, para todo lo que es el Imperio Romano de Oriente, es decir, Constantinopla, la actual Estambul, y allí lo que se iban a hacer es fragmentarla en diferentes trozos, unos más grandes, otros más pequeños, que son los llamados Lignum Crucis. Posteriormente, evidentemente, tengo que hacer el inciso que hay otros Lignum Crucis que no tienen ese origen, ¿verdad? Que se le atribuyen el haber sido Ujú. pues, ese soporte en el que estuvo Jesús de Nazaret crucificado. Y con los clavos, pues aquí es la gran controversia, porque clavos, si hoy nos paramos a ver cuántas iglesias tienen clavos de Cristo, pues vamos a encontrar que son más de 3. Digo que son más de 3 porque 3 eran los clavos que habrían tenido eh, esa cabida en la crucifixión, no más. Entonces, Oficialmente, yo he visto, Auti, hasta 12 o 14 clavos que tienen diferentes iglesias del mundo. claro, fíjate que hay incluso clavos que son extraños, porque hay uno que te lo presentan en Milán como el santo bocado de caballo. Ujú. No es porque la madre de Constantino pues manda a hacer un bocado de caballo para él, precisamente porque creía que así iba protegido a lo que era la batalla. Esto evidentemente es cuestionable. También con otros clavos dicen que manda a hacer un yelmo o incrustarse Ujú. dentro del yelmo para ir al campo de batalla. Bueno, también es cuestionable. Encontramos en la Catedral de Notre Dame, encontramos en Roma, encontramos en Jerusalén, encontramos en Sion, encontramos así en Bamberg, encontramos un rosario de clavos que realmente ya cuesta trabajo saber cuáles son y cuáles no, porque, por ejemplo, la propia lanza del destino, entre lo que es el armazón de esta, pues tiene uno de esos clavos que dicen que es el clavo de la crucifixión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto es esto real o no? Yo te diría que es difícil. Es difícil que se haya mantenido un clavo hasta ese siglo, porque además los clavos eran reutilizables. Claro. No todos los reos de crucifixión eran crucificados clavándolos al madero, sino que eran atados y que también servía de sujeción. Y esa atadura lo que hacía era que cuando el reo duraba mucho allí vivo en la crucifixión, le partían las piernas y se asfixiaba. El clavarlo es muy complicado. Yo me he permitido hoy traeros clavos de crucifixión. Lo vamos a ver. Esto es alucinante. Son clavos que podrían ser de la época, o lógicamente, que no Son del tienen por siglo qué. primero. Exacto, del siglo primero, ojalá, pero no tienen por qué estar vinculados con este episodio concreto de la crucifixión de Jesús de Nazaret, pero serían muy parecidos a los que nos vas a enseñar. A esto precisamente. Madre, vaya bicho. Creo que lo veis bien. Estos son clavos de crucifixión. Digo clavos de crucifixión porque están comprados en Inglaterra. Ujú. Utilizaron en crucifixión. Claro, eso es lo que dice el certificado. Otra cosa es que sea o que no sea, ¿verdad? Pero Claro. fijaos, esto sería el clavo de una muñeca. De las muñecas donde sabéis que siempre el crucificado
se le crucifica por las palmas, por la muñeca, nunca por las palmas de las manos, y esta sería la dimensión. Para que os hagáis una idea, voy a poner mi mano, la voy a descubrir un poco para que en este perfil, en este contrafondo, se vea mejor. Este es el clavo en sí, esta es mi muñeca. Fijaos, entraría hasta aquí y hasta casi 2 o 3 milímetros un poco más para abajo de mi mano. Claro, por el espacio que hay Aquí, justo ahí, ¿no? es decir, que se hundiría casi en la madera aproximadamente 10 centímetros. Ahí veis cómo sobresale, cómo quedaría clavado, y a la madera, pues prácticamente unos 10 centímetros, que sería lo que entraría esto, y que te garantizo que sirve, porque lo hemos probado en este caso en maniquís y en muñecos, sirve para clavar a una persona de unos 80-82 kilos y lo mantiene perfectamente sujeto en madero. Estos son clavos de crucifixión. El de los pies evidentemente es más largo. Ahora os voy a poner una comparación. Esto sería un clavo para los pies. Wow. Es sensiblemente más grande, tiene casi 7 centímetros más. Esto lo que haría era que se montaría un pie sobre otro, a la altura un poco más para abajo del empeine, y se clava por ahí. Y esto también cala, de forma que esta dimensión, que sería la suya, y esta sería la comparación con un clavo de una mano. Como podéis ver, son Bastante 7 o más. 8 centímetros más largos, y que hacen que realmente, lo voy a sostener aquí para que todos podamos verlo. Estos serían clavos, como te digo, de crucifixión del siglo I. Yo siempre lo mantengo en cuarentena porque me imagino que las casas de subasta, cuando subastan una cosa de esta y te dan un certificado, bueno, también es difícil de comprobar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en las experiencias que hemos realizado y que el propio Juan Manuel Miñarro ha llevado a cabo en sus tallas de imaginería, que sabes que es una persona que tiene la ciencia siempre por montera, pues esto es lo que hemos manejado, y bueno, nos podemos encontrar realmente que los clavos del siglo I no eran tan normales, también te lo digo, no era algo habitual de encontrar, ni eran todos los reos condenados a muerte por crucifixión, ni mucho menos pues clavados con clavos, sino que eran atados. Pero y sirva un poco estas muestras que os he querido traer. Ahora, si queréis, también vamos con otras reliquias, Sí. para que un poco veamos y lo tengamos un poco más a mano de una forma visual, cómo era evidentemente un clavo de este tipo. Y luego, yo no es por nada, tanto Irra como Álvaro, imaginaos lo que tiene que ser clavar a una persona, meterle un clavo de estos en las venas, que os recuerdo, te corta las venas. Claro. Sí, lo que pasa es que no mueres desangrado porque el mismo clavo te está taponando lo que es esa herida. Pero imaginaos el dolor que tiene que ser eso, que eso corta tendones, parte hueso. Realmente es una experiencia que no debe de ser para nada grata, y en la que los romanos, dicho sea de paso, eran herederos de los fenicios. La crucifixión no fue un método inventado por los romanos, sino que ya venía de atrás, y que ellos simplemente perfeccionaron un poco, porque realmente poco más hay que perfeccionar en este tipo de prácticas de tortura. Tenemos informaciones sobre... Hay una famosa frase que la dijo Calvino, que decía: si juntamos todos los lignum crucis que hay, nos daría para hacer un barco. Esto no es cierto. Según se ha podido investigar en el siglo XIX, hubo un arquitecto francés llamado Charles Roault, que él se dedicó a examinar los trozos de cruz más grandes de 1 centímetro que estaban catalogados, y con ellos, con todos juntos, que por cierto eran de distintas maderas, por lo tanto eran de distintas cruces, con todos ellos hizo un 10% de lo que podría ser una cruz, que según sus cálculos era un aparato de 3 metros de largo por 1,80. Por tanto, con todos los lignum crucis del mundo no se podría hacer ni siquiera una sola de estas cruces.